Creo que podemos empezar, ¿no? ¿Estamos todos listos? Buenos días. Sí, ¿no? Sí, bueno. Ahora iréis bajando la voz cuando se den cuenta que estamos hablando, que ya tienes que empezar a atender, que esto va a arrancar. La IA nos va a sustituir a todos, ahora es cuando empieza a bajar un poquito más la voz. A los asistentes también. Sí, ¿no? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Un Collab Day más, un año más. Y yo creo que lo realmente importante es dar las gracias. Dar las gracias por estar aquí, dar las gracias a Microsoft por dejarnos sus instalaciones, a Cristina por ayudarnos siempre todos los años a organizar esto. Y bueno, y a los speakers, que también ahora veréis la agenda, que tenéis una agenda complicada. Y a ver dónde vais a elegir, porque entre 4 sesiones en paralelo va a estar chunga la cosa. Y también agradecer, por supuesto, a los sponsors, que sin ellos, obviamente, esto no es posible. Y también al equipo de voluntarios que están acompañándonos durante todo el día y que, bueno, al final, de forma altruista, pues también están empleando su tiempo, ¿no? ¿Altruista? ¿No le estábamos pagando? Bueno, pero... Solo la cena. Ah, vale. Pagamos solo la cena. Y todo el equipo organizador, que lo tenéis por aquí, nos veréis con el polo azul. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, nos preguntáis. Bueno, cualquier cosa que duda, cosas que necesitéis, lo que sea, a los voluntarios. Eso es. Las cosas complicadas a los voluntarios, el feedback positivo a los del polo de este color, ¿vale? Exacto. Digo de este color porque para mí es azul, pero seguro que digo azul me va a decir que no es azul, pero... Es azul-verde. Azul-verde. Vale. ¿Cómo? Por eso. Cian. Azul. Pregunta Copilot, a máquina. Vale. Agenda. Lo tenéis en la página web. Las pantallas también va a ir saliendo. Pero ahora a continuación vamos a tener a David Hurtado con su keynote. Lo hemos dejado así, es su keynote. A saber lo que va a contarnos. Ya conocéis a David. Luego vamos a tener 2 sesiones en las 4 salas. Ahora os contamos un poco dónde están las salas. Pero fijaros que al final hemos creado una agenda para que os mováis. No hay un track único de un tema, sino os vamos a ir mezclando para que esto haya movimiento, pasar por los stands de los sponsors, sacarle un regalito, dejar el currículum, lo de siempre, vender al alma al diablo, todo ese tipo de cosas que los sponsors necesitan, ¿vale? Para seguir patrocinando. Luego a las 12:30 tenemos un coffee break, ¿vale? Que lo haremos ahí en la zona de sponsors. ¿Vale? Y luego rápido a la 1 volver otra vez a las sesiones. Luego volvemos otra vez con dos sesiones, con dos franjas, de la 1 y a las 2. Y volvemos a las 14:50 para la comida. Otra vez también en la zona donde haremos el coffee break, donde están los sponsors, que vamos a estar ahí bastante relacionados. Hay que hacer networking. Hay que hacer networking. Aquí... comunicaros que en el hueco de la 1 no vamos a tener en esta sala, que es la de aquí al lado, en Ramón y Cajal. Sí, vamos a tener. Ah, vale. Vamos a tener un especial de SharePoint Premium. Sesión sorpresa. Sesión sorpresa. Vale. No ha venido Mohamed, ¿vale? Pero sí que sigue estando la sesión, a ver cómo sale. Yo voy a hacer de gobierno, tú sabrás de qué haces. O sea, me ha dejado lo peor a mí. Vale. Hablar de Copilot, ¿no? Sí, la IA, es lo tuyo, ¿no? Vale, por la tarde volvemos otra vez con otras 2 franjas de sesiones, otra vez muy mezcladito todo, con muchos speakers. Y a última hora, creo que Ferran ha organizado una mesa redonda. ¿Vale? ¿No? ¿Sí? Bueno, falta la mesa. Ha puesto cara de que no. ¿Vale? Pero sí, hay una mesa redonda. La idea es que antes de que hagamos el cierre y antes de que hagamos algún sorteo que creo que Yui tiene por ahí preparado, ¿vale? Que tengamos aquí a cierta gente muy relevante que conoce Copilot y que le podamos hacer preguntas. Así que ir preparándolas porque vais a tener aquí a esos expertos para poder preguntarle cualquier tema de Copilot. Otra cosa es que no lo sepan contestar, pero cualquier cosa le vamos a poder preguntar, ¿vale? Tendremos Copilot abierto para ir trasladando las preguntas y que vayas respondiendo. Sí, claro. No, las preguntas de Copilot las responde ChatGPT. Pues si le preguntas a Copilot va a responder siempre bien. Vale, y luego al final el CRS en el que haremos unos sorteos, tenemos algo de sorpresa de regalo, no os lo vamos a decir,
¿vale? Porque es sorpresa, Yui dice que no. Vale. Pero sí, hay algún sorteo que haremos al final del día, ¿vale? Logística de la sala. Este es el plano de Microsoft. ¿Vale? No me preguntéis cómo lo tengo, pero ya hace mucho tiempo que lo tengo, ¿vale? No sé si es legal que lo sigamos teniendo, pero lo tenemos, ¿vale? Y ahí es donde están las salas auditorio, Ramón y Cajal, Isaac Peral y Santiago de Zeus, ¿vale? Está puesto así porque si amplío la imagen y se ve fea, Santi, que es el de UX, me dice que estoy haciendo las cosas mal, como me lo dijo con la agenda, ¿vale? Pero realmente lo ideal es verlo así, ¿vale? Este es el auditorio, aquí a la izquierda tenéis Isaac Peral, Ramón y Cajal, y pasando la zona de sponsor vais a tener Isaac Peral y Santiago de Zeus, ¿vale? Isaac Peral se entra al principio y Santiago de Zeus tenéis que pasar todo el pasillo ese largo que está después de los sponsors para llegar a la sala, ¿vale? Y esas son las 4 salas que tenemos. En la agenda está puestos los nombres, con lo que debería ser fácil no perderse. Espero, ¿vale? Y si alguien se pierde, que nos llame por móvil, ¿vale? Y nada, yo creo que con esto pasamos a David, ¿no? Venga. A ver qué nos cuenta. Te hemos dejado mucho tiempo. Pues algo distinto hoy. Anda, ya me va el micro. Algo un poco distinto hoy, porque yo creo que de Copilot y todo Aquí eso no hay audio. sabéis más. Correcto, no tiene que haber audio. Vale, no tiene que haber audio. Lo que me tienes que dejar es tu clicker, si no te importa. Ya está pidiendo cosas. Gracias. ¿Listo? ¿Un aplauso? Muy buenas. No. Aplauso. Me ha caído todo. Aplauso al final si os gusta. ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Todos están muy serios? No, están muy serios. ¿Sí, no? Están dormidos. Mola, pues yo tengo idea de contaros algo un poco distinto hoy. Porque yo creo que de Copilot y eso sabéis mucho ya. En realidad vamos a hablar un poquito de todo esto, pero un poco una cosa distinta. Bueno, la presentación genérica, que solo tengo unas pocas diapositivas, que pone ahí, veis, junio 2025, ya voy por la tercera o cuarta versión de este mes. Esto es una locura lo rápido que está avanzando, ¿no? Yo creo que lo veis todos y lo vemos todos y partimos con alguna de las diapositivas previa. Básicamente estas 3 cosas, que es lo que está resolviendo completamente la IA, está mejorando muchísimo, está mejorando yo creo que demasiado rápido, no sé si decir demasiado, son habilidades típicamente humanas, estoy contando un poco lo que contamos siempre, pero ahora veréis a dónde quiero llegar. Olvidaos de esto está resuelto, la IA maneja el lenguaje mejor que nosotros ya. Centraos en esto, estamos aquí, ¿vale? Estamos en que la IA está empezando a razonar. No razona espectacularmente bien, bueno, a mí me parece que sí, razona bastante espectacularmente bien para ser una tecnología, no razona todavía como nosotros, igual le faltan 6 o 8 meses, ¿no? Pero me parece bastante espectacular. Esto os reís, pero lo digo por ahí a algún cliente y se asustan, se cabrean un poco. El otro día le dije a un cliente, esto igual estará al nivel de hacer el trabajo de vuestros ingenieros dentro de 1 año y medio, 2, no antes. Y se asustó porque pensaron que serían 15 años, ¿no? Bueno, esto bien, lo conocéis todos, ¿no? ¿Usáis todos? ¿Habéis visto, usáis el researcher, el analista, este tipo de gente? Sí, ¿no? O sea, usadlo como si no hubiera un mañana. La IA se está haciendo muy lista. Se está haciendo muy lista y yo creo que no nos vamos dando cuenta porque la usamos más o menos para lo mismo. El otro día el fin de semana estuve con mi mujer ahí en la granja de San Ildefonso, no sé, en Segovia, no sé si habéis estado, espectacular. El caso es que le pregunté un poco qué ver, qué no ver. Esto lo usa todo el mundo, usa Copilot, ChatGPT para esto, ¿no? Para que me haga guías de viaje. El caso es que se me ocurrió hacer esta prueba. ¿Habéis estado allí? Sí, ¿no? Se me ocurrió hacer esta prueba, le hago estas fotos, este es ChatGPT. Le digo dónde estoy, que me he perdido. Y va y me dice exactamente dónde estoy. Literalmente dónde estoy. Y le digo, yo creo que ha usado los metadatos del móvil, ¿no? Le pregunto, me equivoco aquí, pero le pregunto, yo creo que has usado los metadatos de la foto. Y me dice que no, que ha reconocido el lugar. Y como ha reconocido el lugar, asume dónde estoy. Entonces, fijaos lo interesante. Fijaos las fotos, ¿vale? Fijaos las 2 fotos. A partir de la segunda foto, fuera, aquí. Aquí. A partir de la segunda foto, identifica el lugar y la primera asume dónde está. Esto es una cosa importante. La primera parte es cierta, es muy lista la IA, o sea, conoce el lugar, conoce el palacio, sabe identificarlo. La segunda se la inventa y acierta porque es fácil. Pero lo digo porque muchas veces la IA asume y no es cierto, ¿no? Asume cosas que no son ciertas. Y luego me llama muchísimo la atención esto.
ha visto que había nubes en las fotos. Me dice, ¿te ha pillado el chaparrón? Ha visto, de hecho me pidió el chaparrón, nos llovió bastante. Ha visto que hay nubes, o sea, la IA se está volviendo listísima. ¿Esto lo habéis visto? ¿Lo usáis para este tipo de cosas? O sea, en cualquier presentación en la que estéis, le hacéis una foto a la diapositiva, le pedís que os la explique y al 95% la va a explicar mejor que el ponente. Esto lo explicaría muchísimo mejor que yo. O sea, la IA se está volviendo listísima, ¿vale? Luego, por supuesto, puedes tener una conversación alrededor de cualquier cosa, que sabe buscar datos en Internet y tal. Entonces, os cuento esto porque está avanzando muy rápido y vosotros que trabajáis en proyectos y en tecnología, muchas veces seguimos trabajando a la forma de hace 6 meses y yo creo que hay que empezar siempre, hay que asumir que estamos en constante evolución y cambiar. La IA promete esto, eso está más que resuelto, que nos ayude a trabajar mejor. Yo diría no más, yo creo que ya trabajamos mucho, ¿no? Yo diría no trabajar más, sino que nos ayude a trabajar mejor. Y esto tenemos que forzarnos a hacerlo, tenemos que forzarnos a utilizarlo como herramienta de productividad. Y ya podemos ir empezando a delegarle tareas. Analistas, researchers, vamos a hablar un poquito de eso hoy, os voy a enseñar algunos datos, pero no solo eso, hay que empezar a pensar en grande y delegarle tareas. Yo mi mensaje hoy es no hagáis nada, no trabajéis vosotros solos nunca más, no hagáis nada, hacedlo todo con IA, intentad trabajar menos, hay que hacer muchísimas menos cosas de las que hacemos y centrarnos en otras, y vamos a ver ejemplos. Y muy rápido vamos a ir llegando aquí, todavía no estamos, hay herramientas, hay proyectos, implementamos agentes sencillos, pero estamos a 6 meses de que podamos automatizar cualquier tipo de tarea cotidiana y a 1 año probablemente de que podamos automatizar casi cualquier cosa en un ordenador, ¿no? ¿Bien esto que digo? Pero estáis muy serios, ahora sí que me preocupa. ¿Sí, no? ¿Regular? Entonces, aquí entramos en Copilot. Lo de Copilot de UI for AI viene a significar que vamos a usar un asistente para todo, que ya tendríais que estar usando un asistente para todo. Tenemos la diferencia entre asistente y agente, que yo creo que ya conocemos todos, más o menos. A mí me llama la atención lo de que el asistente funciona con lenguaje natural y el agente, estoy yendo rápido a propósito porque quiero ir directo al grano a un tema, y el agente se crea con lenguaje natural o agentes muy sencillos se crean con lenguaje natural, pero fundamentalmente esta tecnología funciona con lenguaje natural, lo que significa que es parte de nuestro trabajo del día a día crearlo, es parte de nuestro trabajo del día a día crear agentes específicos que nos ayuden y será parte de nuestro trabajo del día a día sencillo crear agentes que automaticen tareas. Y luego sí hay una pequeña parte de desarrollo cuando hacemos proyectos a medida un poco más a bajo nivel, que ya es prompt engineering, ya no es lenguaje natural sencillo, pero el prompt engineering también es lenguaje natural. Luego, me llama bastante la atención que esto es lo que está suponiendo un cambio radical en cómo trabajamos. Lo digo, o sea, esto que digo suena interesante, sí, no, regular. Alguien dice que el inglés es el nuevo lenguaje de programación. No es tanto así, es que el lenguaje natural es el lenguaje en el que vamos a trabajar con las máquinas para todo. Ahora estamos muy al principio, pero vamos a trabajar en el lenguaje natural para todo. Esto es importante porque es un poco cómo pensamos, ¿vale? Entonces, me gusta bastante de esta diapositiva, que yo creo muchos la habréis visto ya, la idea de que el asistente es para las personas, esto de aquí, y que el agente es para los procesos, ¿vale? El agente es automatización, el asistente es productividad. El asistente me ayuda a mí a trabajar y mejor si está conectado, no si está separado, y el agente ejecuta tareas. El agente ya trabaja con nosotros. Y además el agente no tiene por qué ser conversacional. El asistente casi siempre lo es, pero pensemos en agentes en automatización de procesos con IA generativa, o sea, automatización de procesos con lenguaje natural, un poco más allá de un chat de yo te pido y tú haces, yo te pregunto y tú respondes, ¿no? ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Hasta aquí no he dicho nada así muy rompedor. Luego hay otra cosa importante, yo no penséis en asistente o agente, que yo creo que agente es una palabra nueva del mercado desde hace unos meses, pero en realidad es una línea difusa. Yo creo que el degradado está aquí bien tirado porque no es un cuándo es agente y cuándo deja de ser asistente, sino es que según va teniendo capacidad de ejecutar o de hacer trabajo, va convirtiéndose más en agente. Un agente de los de Copilot Studio, de los de Copilot Agent Builder pequeñito, que solo maneja conocimiento, lo que nosotros llamamos un agente de conocimiento, que la industria no lo considera como tal, en realidad sí podría considerarse un agente en el sentido de que hace un trabajo, aunque solo sea procesar información, aunque no ejecute transacciones. Pero lo que quiero decir es que vedlo como un proceso en el que la IA se va volviendo más agéntica. La palabra agencia, que en español suena raro, es la capacidad de hacer que ocurran cosas, ¿no?
Entonces la IA va pasando de simple pregunta-respuesta y ayudarme a mí con tareas, ayudarme a mí a que yo, con respuestas, a que yo haga esas tareas, a que le voy a ir pudiendo dar pequeñas tareas, a que va a llegar un momento en el que automatice más. Lo digo porque un buen día que no creo que tardemos mucho, vamos a dejar de hablar entre asistentes y agentes, vamos a hablar solo de agentes porque toda la IA hará cosas, ¿no? No pensemos tanto en esto es un agente, esto es un asistente, pensemos en que todo es un asistente que se puede ir haciendo más o menos agéntico. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Regular esto que digo? Que yo creo que hay un punto interesante aquí y es que esta parte son KPIs que para nuestros clientes son muy importantes, pero son difíciles de medir. ¿Cómo mido yo reducción de estrés y carga mental en los trabajadores? ¿Cómo afecta eso a la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía? Mal. ¿Cómo le justifico esto al CEO, al comité de dirección? Regular. Pero son KPIs importantes, ¿eh? Nadie opina que no. Y según me voy moviendo hacia la automatización, cada vez es más fácil de medir, con lo cual cada vez se justifica más. Por eso estamos yendo tan rápido al mundo agéntico, ¿vale? Y entonces yo creo que estamos haciendo muchos proyectos. Os voy a enseñar una pequeña cosa que se puede hacer desde hace... En realidad no es nuevo de Copilot Studio, pero es relativamente nuevo, pero que me parece muy interesante por el concepto que se vislumbra que vamos a hacer en el futuro. ¿Conocéis todos Copilot Studio? ¿Sí, no? ¿Habéis probado todos la orquestación generativa? ¿Sí, no? Sí, más o menos sí. Yo creo que hay bastante conocimiento. Una cosa que se puede hacer rápidamente en 10 minutos sin tocar una sola línea de código, ¿vale? Me vengo a Copilot Studio y me defino un agente, pone agente cañero porque no para una demo, pero me defino un agente donde le explico en lenguaje natural cómo tiene que funcionar. Fijaos que la explicación es lenguaje natural en perfecto castellano, bastante simplona, pero es un poco como para niños pequeños. Le tengo que decir que si el usuario te pide que le envíes un email, que le pidas su nombre completo si no lo tienes, que busques en Office su correo electrónico y que le mandes un email formateado en HTML, porque si no lo manda en Markdown, que es el lenguaje por defecto. O, por ejemplo, le tengo que decir que si recibes la consulta directamente por email, le respondas por email, que es una cosa muy obvia, ¿no? O sea, a la IA hay que explicarle todo como si fuera un poco un niño pequeño, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, si el usuario te pide razonar, usa tu modelo de razonamiento. Luego, el lenguaje natural, le dices lo que tiene que hacer. Aquí, de momento, no hay ningún tecnicismo. Segundo, le configuras las acciones, ¿vale? Configuración sencilla, ya lo habéis visto. Lo único que hay que configurar, básicamente, es el modelo de seguridad. Y ya está. 5 minutos y tienes configuradas varias acciones. Estas dos de aquí abajo, para que sea capaz de a partir del nombre, buscar el correo electrónico en el directorio, ¿no? Le habilitas el modelo de razonamiento si quieres que lo utilice, que en breve podemos apuntar a modelos de Azure avanzados o especializados o lo que sea. Le habilito la orquestación generativa. Aquí no pone orquestación generativa, pero básicamente es eso. Le habilito esto y luego le configuro alguna otra cosa. Esto es muy importante. Estos son los típicos triggers de los flujos de Power Automate. Cuando yo a la gente le activo la posibilidad de que se ejecute en base a triggers, ya no es necesariamente un agente conversacional. Ahora es más parecido a una arquitectura orientada a eventos, que es una cosa que tradicionalmente era muy difícil de hacer. Con lo cual ya puedo hacer que mi agente se ejecute aunque no esté en una ventana de chat. Y la gracia de todo esto es que haber habilitado la orquestación generativa hace que el agente pueda decidir qué hacer. En base a todo eso y a lo que le pide el usuario, él va a decidir solo. Con lo cual ya tenemos un agente sencillito que ya tiene cierta capacidad de decisión. Esto ya es lo que la industria considera un agente, de verdad. Lo que fuera del mundo Microsoft se considera un agente, y es que la propia IA decida qué hace, y tenga un objetivo y decida, en base a las capacidades que tiene, las herramientas, etcétera, qué tiene que hacer, ¿no? Un ejemplo muy tonto, lo vemos funcionando. Yo tenía hecho un agente que busca noticias, le digo, dame las últimas noticias de España que tengas. Tiene conexión a varias fuentes, con lo cual se conecta y me las lee. Hasta aquí esto no tiene ningún misterio, ¿no? Desde que existe ChatGPT y desde que existe el RAG, esto es lo de siempre. Ahora voy y le pregunto, ¿no? Noticias de política, políticos insultándose unos a otros, ya os imagináis. Feijóo diciéndole a Sánchez que acabe con el esperpento y tal. Entonces, fijaos el prompt, le digo, hazme un razonamiento y análisis del rollo ese del esperpento y me lo mandas por email. La gracia es que la IA no sabe qué hacer, no tiene las respuestas como un niño tonto, pero como le digo, el rollo ese del esperpento asume que lo debe tener en una noticia, con lo cual se va a buscar a las noticias. ¿Dónde estás? Aquí.
lo quería para aquí. Se va a buscar a las noticias, porque asume que lo tiene una noticia, la encuentra, la coge. Como le he pedido razonamiento y análisis, no me lee la noticia, no me hace un resumen, hace un razonamiento y un análisis a partir de la noticia. Razonamiento y análisis que no está nada mal, que la verdad es que es bastante potente lo que hace, ahora lo vemos. Y luego, como le he dicho, me lo mandas por email, me lo manda por email y ni siquiera me responde a la ventana de chat, ni siquiera me dice ya lo he hecho, me lo manda por email, ¿no? O sea, la gracia es que el flujo que veis en el centro no está preconfigurado, es la propia IA la que lo decide, es dinámico. Esto, que es un caso muy tonto con Copilot Studio, y si lo habéis probado en una demo, falla 2 de cada 4 veces y hay que afinar mucho para que no se equivoque y tal, fijaos, me llama la atención el razonamiento que hace, que no está nada mal. No me lee la noticia, no me la explica, sino que me hace un razonamiento, posibles implicaciones, polarización, presión, etc. O sea, el razonamiento, para estar hecho por una IA, no está nada mal, ¿no? Entonces, este es el punto. Inteligencia artificial que ya empieza a decidir, que ya empezamos a automatizar tareas un poco más allá y que de aquí a 6 meses vamos a estar automatizando cualquier tarea de forma muy sencilla. En cuanto se afine un poco más, los modelos sean un poco más precisos, voy a poder muy fácilmente, cada vez que Alberto me manda un email preguntándome si voy a venir a un evento, mi agente le va a estar manteniendo la conversación con él hasta llegar a un acuerdo y me mandará un mensaje de Teams, oye, tal día, tal hora, si tengo libre en el calendario, Alberto quiere que cuentes esto, esto y esto, y ya está. ¿Por eso ahora contestas los emails? Sí, por eso empiezo a contestar. Lo tenía puesto para que mandara excusas automáticamente, pero no lo activé lógicamente porque mandó una a mi jefe. Pero ese es el punto, que la IA empiece a decidir, lo de la orquestación generativa. Lo marco porque me parece un salto cualitativo importante, ¿vale? Que va a marcar, este es el caso de Copilot Studio, pero la industria lo está trayendo, esto es lo que va a marcar la diferencia entre yo le pregunto, me contesta, me hago resúmenes de documentos y ya está, o de verdad voy a empezar a automatizar tareas del día a día. Usuarios con herramientas de estas van a empezar a automatizar tareas del día a día como si no hubiera un mañana, en los próximos meses, contemos después del verano, y los proyectos de tecnología se van a convertir en automatizar procesos de negocio un poco más a lo grande. ¿Bien esto que digo? ¿Sí, no, regular? Interesante, todo esto ya lo conocíais, yo creo, ¿no? Este sería un agente extremadamente simple. Dentro del rango de agentes, un agente que simplemente toma una decisión u otra en base a lo que llega, pero en algún momento podremos hacer agentes más complejos que son capaces de hacer procesos un poco más largos. O, mejor todavía, arquitecturas multiagentes donde varios agentes pequeñitos simples se llaman entre sí, que eso funcionará mucho mejor, porque hacer un agente simple es más fácil que hacer uno complejo. ¿Vale? ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿No? ¿Regular? No sé cuánto tiempo me queda, tú me avisas. O sea, todo este rollo, que es el típico corporativo que contamos a todo el mundo, es para contaros lo que de verdad os quería contar hoy, y es que dejéis de trabajar, básicamente, dejéis de hacer lo que estáis haciendo, y empecéis a hacer que la IA trabaje por vosotros. Os pongo, no ríais, que lo digo en serio, sonaba mejor en mi cabeza, también tengo que decirlo. El otro día quería hacer un gráfico, quería hacer un gráfico con la comparativa de cómo ha evolucionado la publicidad en medios audiovisuales en los últimos 15 años, de medios tradicionales, televisión, radio, a medios modernos digitales, TikTok, Instagram, etc. Yo básicamente quería este gráfico con datos. Entonces, como quería este gráfico, se lo pedí al investigador, que no sé si lo usáis, pero usadlo a diario, es lo mejor que hemos sacado en muchísimo tiempo. Le pido al investigador tal cual eso. El investigador, sabéis que él busca fuentes oficiales y utiliza el modelo de razonamiento y le cuesta pues, entre 8 y 15 minutos, procesando y razonando. De hecho, te muestra todo el razonamiento y el razonamiento es bastante espectacular. O sea, me llama mucho la atención que razona el lenguaje natural. Esto es lo que digo, que no razona tan bien como nosotros, no razona tan bien como un experto, pero igual en 6 meses lo hace, ¿no? Que ya maneja el lenguaje mejor que nosotros. Total, que me devuelve un documento de 15 páginas, con fuentes buscadas en Internet sobre la evolución de la publicidad digital. Yo solo quería un gráfico, pero el investigador, de forma más o menos gratis, en 10 minutos me hace eso. Total, que luego voy al analista. ¿Habéis usado el analista? Este es como el copiloto de Excel, pero funciona muy bien y no hace falta abrir Excel, o sea, todos son ventajas. Pues no hace falta abrir Excel. Le puedes subir un documento, le puedes subir una Excel, le puedes subir un PDF. Ayer le subí un PDF de 96 páginas y se lo tragó, lo analizó, encontró las tablas que quería y me hizo un análisis. Yo al analista le subo el propio informe que me ha hecho el researcher, le pido tendencias, ni siquiera le hago un buen prompt, le digo, hazme gráficos de tendencias y una reflexión tuya de la evolución. Y él se pone a programar, hace lo mismo que el researcher, razona,
pero en lugar de solo razonar y leer fuentes y razonar sobre el contenido, se pone a programar al vuelo. Fijaos que este no tiene las respuestas, la IA no sabe la respuesta, pero sabe programar. Entonces se pone a programar. Lo primero que hace es abre el Word y lo lee, y si os fijáis, no se ve la línea, pero lo siguiente es que se imprime en la consola la variable agregada para poder leer el documento. O sea, lo primero que hace es programar para leerlo, que decías el otro día, me decías, el API de Word es horrible, pues con Python sencillo. Y a partir de ahí me empieza a sacar gráficos y me hace una reflexión interesante, ¿no? Yo solo quería un gráfico y ahora tengo un informe de investigación de 15 o 20 páginas y un analista que es capaz de analizar, hacer análisis al vuelo en base a eso. Y todo esto, pues en menos de un cuarto de hora, ¿no? Esta es la gracia. Tenemos un analista a nuestro servicio, tenemos un investigador a nuestro servicio, tenemos un montón de agentes a nuestro servicio y tenemos un montón de inteligencia artificial que es mucho más que resumir documentos y que buscar emails, que este es mi idea de hoy, que no trabajéis, que no hagáis cosas que hacéis habitualmente, que se lo pidáis a la IA. ¿Esto que digo suena bien o suena un poco se ha fumado, ha venido con mucho café? ¿No? O sea, de verdad, cuando cambias el chip, de repente empiezas a trabajar como a otro nivel y a trabajar muchísimo mejor. Copilot no es esto. Copilot o la IA generativa en general no es esta caja donde yo le pregunto y me lee los emails y me ayuda a preparar reuniones, y tampoco es esto donde tengo todos mis agentes que yo voy utilizando y creando agentes rápidamente de conocimiento. Eso es una parte, pero en realidad Copilot es que en las aplicaciones van saliendo un montón de funcionalidades. Esto es de Loop. ¿Usáis Loop mucho? Usadlo, ya es una cosa bastante sólida y está empezando a ser core de Copilot y en general del mundo Office. Estas son las funcionalidades típicas del Canvas de ChatGPT con alguna cosa más, ¿vale? En cualquier tarea de lectura o escritura esto ayuda. Copilot no es solo eso también, son un mogollón de iconos que van apareciendo en todas las aplicaciones. Aquí hay de Word, pero hay alguno de Loop también, en OneNote están saliendo. Los nuevos notebooks de Copilot, que vendrían a ser como los proyectos de ChatGPT, están en OneNote también. Luego empieza a haber funcionalidades en todas partes. En Word, no sé si usáis mucho Word o no, yo tampoco era mucho de usar Word y ahora lo estoy volviendo a usar. Este es otro caso curioso, ahora os lo cuento. Tiene un resumen que si tienes un documento grande le das ahí y te hace un resumen espectacular de los documentos, como el resumen de Copilot del email. Este es mejor en base a documentos, pero incluso le das información y te da como KPIs claves del documento y las preguntas y respuestas automáticamente. Copilot, si usáis Viva Engage, no sé si usáis Viva Engage, ha aparecido un icono que le das ahí y te sale el panel de Copilot para hablar con las comunidades, ¿no? Para hacer preguntas, incluso en breve podrás postear. O sea, os cuento este rollo porque hay muchísimas funcionalidades que van saliendo alrededor de la IA generativa. No pensemos solo en la caja de texto. Esta me parece espectacular, es raro aquí sacar mi icono en grande, pero en Loop ha aparecido un icono que yo creo que en Word, si no está, va a estar también, que indica que ese párrafo lo he escrito yo con Copilot. O sea, no está diciendo esto lo ha escrito David, es Loop, herramienta colaborativa, está diciendo esto lo ha escrito David con Copilot, ¿no? Ya está avisando que lo estoy haciendo así. Luego, me parece súper relevante que estos son un montón de funcionalidades en todas las aplicaciones y un montón de funcionalidades muy variopintas, lo de convertirlo en como tabla de Word, lo de priorizar el lenguaje natural de Outlook. O sea, hay un montón de funcionalidades que van saliendo, que yo creo que las tenéis que usar sin parar. ¿Bien esto que digo? ¿Sí? ¿No? ¿Se me ha ido la olla? ¿No? ¿Alguno tiene notas de voz? ¿Alguno graba habitualmente notas de voz en el teléfono? Un caso de uso al que me estoy haciendo adicto es cuando tengo que preparar una reunión en una presentación y no la llevo bien preparada, no como esta, que llevo días pensándola. Cuando voy por ahí en la moto de camino al cliente me grabo una nota de voz y grabo una nota de voz tal cual diciendo lo que pienso, ¿vale? Las ideas que tengo, lo que me gustaría contar de forma desordenada y eso, a veces meto un joder porque casi me mato con el coche adelante, cosas así. No grabéis mensajes de voz cuando vais en moto, no es buena idea, pero ni siquiera hace falta un prompt aquí. En la propia nota de voz le pido a Copilot lo que quiero que haga con estas ideas. Oye, quiero que me ordenes esto, quiero que me lo ordenes como una presentación, que las demos que estoy planteando, porque me gustaría hacer esta demo y esta otra, que me hagas alguna sugerencia de mejora o me propongas otra y que al final me hagas una crítica objetiva de esto que te parece que tal, con opciones de mejora. Tal cual le escupes la transcripción de la nota de voz, que las propias aplicaciones de nota de voz lo hacen, a Copilot, y Copilot devuelve esto. Devuelve directamente esto. Esto lo pasas a un documento de Word y te hace el PowerPoint solo, por lo menos la plantilla.
o por lo menos te ayuda a idear. O sea, ¿alguno de vosotros aquí habitualmente tiene ideas así interesantes? Todos a diario. Lo jodido es trasladar eso a nuestro trabajo. Interesantes, todo el mundo. Hay una vieja frase de la época del emprendimiento en Internet que dice: todo el mundo tiene ideas brillantes, pero muy pocos son capaces de llevarlas a cabo, ¿no? Pensando en el tío que creó Twitter y esto. Pues esto ya está. O sea, tenéis un becario a vuestra disposición que coge vuestras ideas, las ordena, las pinta, os sugiere, os cambia. Por eso digo que hay que trabajar menos. Todas las tareas que tradicionalmente hacemos de me siento y me pongo a pensar cómo hacer esto, ya se puede hacer. No digamos, lo quiero estructurar, lo quiero orientar, tengo que hacer una demo a un cliente de sanidad que está preocupado por esto, ¿qué demo se me ocurre? Este te da 15 demos directamente, 15 ideas para que elijas 4, este tipo de cosas, ¿no? O sea, me resulta muy llamativo que esto hay que utilizarlo, que de verdad que si lo utilizáis para todo vais a trabajar mucho menos, lo que significa que vais a trabajar mejor o vais a dedicar más tiempo a lo que os gustaría. ¿Bien esto que digo? ¿Sí? Algunos sigue muy serio. Dicho esto, del World Trend Index, ¿conocéis el World Trend Index, el informe este anual? ¿Os suena? El informe este anual que hace Microsoft, financia Microsoft para decir cosas de Copilot buenas. En realidad el informe es interesante, tiene ideas muy buenas. Este año me contaron que ha costado bastante modular los mensajes para que no suene un poco alarmante, por la sensación de que la IA puede llegar a quitarnos mucho trabajo. Pero tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, viene a decir que casi todos pensamos que estamos saturados de trabajo, todo el mundo tiene demasiadas cosas que hacer y no nos da la vida para la cantidad de trabajo que nos demanda, la cantidad de carga que nos demandan nuestros trabajos, pero sin embargo, al menos la mitad de los líderes de nuestros jefes dicen que necesitan más productividad por el mismo o más por menos, ¿no? Uy. Ha hecho literalmente como Beetlejuice. No sé qué ponía, no lo he leído. Me dice: David, me pitan los oídos, ¿qué hace? No lo había visto, curioso, ahora miraré qué dice. Dice: David, deja de decir eso. No, espero que no haya dicho eso. Una cosa interesante que dice el informe es que podemos usar la IA para cubrir ese gap, ¿no? O sea, hasta aquí es donde trabajamos y que no llegamos más. Aquí es la IA que podemos comprar y para mí me parece un mensaje muy interesante porque es una forma de no decir en voz alta que la inteligencia se ha convertido en un recurso que podemos comprar y que literalmente cuesta más o menos lo que una suscripción de Netflix familiar, unos 20 euros al mes. Pero esta es la idea, que tareas que requieren inteligencia hasta ahora requerían una persona, ahora ya no. Ahora tareas que requieren inteligencia, análisis, investigación, estructurar ideas, proponer ideas nuevas, lo hace la IA y lo hace bastante bien. Muchísimo mejor que hace 6 meses y muchísimo mejor que hace un año y probablemente peor que dentro de 6 meses, ¿no? Con lo cual me parece un punto relevante. Dice el informe que nos vamos a convertir todos en jefes de agentes, ¿vale? Nuestro trabajo va a consistir en dirigir agentes, que es una cosa curiosa, es lo que os digo de dejar de hacer cosas y empezar a pedírselo a la IA. ¿Tengo que planificar una reunión? No tienes que planificar, tienes que pedir a Copilot que te planifique una reunión y en base a lo que te dé, modificar. Haces el 10% del trabajo, ¿no? Nos vamos a convertir en jefes de agentes y eso tenemos que aprenderlo. Otra cosa interesante que dice el informe es que al principio lo que va a pasar es que vamos a empezar a trabajar así, personas utilizando algunos agentes, lo que hacemos ahora, lo que hago yo ahora. Cuando esto se democratice en las compañías, se va a volver una locura que de repente vamos a tener demasiados agentes, todo el mundo creando agentes como si no hubiera un mañana, 18 agentes que hacen la misma tarea y poco a poco iremos encontrando un balance, ¿vale? Me resulta interesante que aquí, fijaos en el icono del humano, ahí llevándose las manos a la cabeza. No queremos estar ahí, la forma de no estar ahí es prepararnos ahora, la forma de no estar ahí es utilizar esto a diario, entender que funciona bien y que no funciona bien de mi nuevo becario IA, entender para qué lo puedo usar o para qué no, ¿no? Y luego tiene pinta que la carrera esta que llaman para convertirse en un jefe de agentes, en un agent boss, tiene mucho que ver con las nuevas habilidades que vamos necesitando, ¿no? Que no son habilidades de programación, que no son habilidades de ser eficiente con el ordenador, que son habilidades de entender cómo funciona la IA para saber pedirle. ¿Bien? ¿Esto que digo? ¿Sí? ¿No? ¿Regular? Entonces, un par de ideas mías, y con esto vamos cerrando. Bueno, esta en realidad no es mía, he dicho un par de ideas mías y justo esta es de un mail del CEO de Fiverr. ¿Habéis leído el mail ese del CEO de Fiverr que se hizo un poco viral?
El CEO de Fiverr mandó un mail a sus empleados diciendo, la IA viene por nosotros. Dijo, no quiero decir que la IA os va a quitar el trabajo, dijo, porque el primero que se lo va a quitar es a mí. Pero dijo una cosa muy interesante, dijo que las tareas fáciles van a desaparecer, las va a hacer la IA, tareas fáciles. Las tareas difíciles se van a volver fáciles, con lo cual todo el mundo va a estar haciendo cosas difíciles. Y las tareas que ahora son imposibles se van a convertir en lo nuevo difícil. Por eso yo creo que tenemos que centrarnos hoy aquí. Tenemos que centrarnos en aprender a hacer estas utilizando IA, cosas que antes no podíamos hacer, como tener una investigación, tener una idea y tener la investigación sobre la idea y el conocimiento en 10 minutos para estar preparados, ¿no? Que yo creo que es un punto, me parece interesante, ¿vale? Bien, esto no sé si... Entonces, hay una cosa importante, pensando en la parte de trabajo y pensando en la parte, y este es un caso muy concreto de IA, pero yo creo que es extrapolable a cualquier otro caso, pensando en los asistentes para programación, que es uno de los puntos que estamos viendo más avance, pero también hay un pelín de estancamiento en el sentido de que la IA no programa sola, lo del vibe coding, el cachondeo este que hubo hace unos meses, está claro. Hasta ahora, este era el valor. Hasta ahora, el valor era que los programadores, que aquí el señor Alberto Díaz entendía el lenguaje de las máquinas y sabía traducir. El valor era saber programar, ¿vale? En el futuro, en el casi presente futuro inmediato, esto lo hace la máquina. La máquina es la que convierte el lenguaje natural al lenguaje máquina, con lo cual este señor de aquí no tiene que saber programar, ¿vale? Este señor de aquí tiene que saber expresar bien lo que quiere y es la máquina la que programa, con lo cual este señor requiere unas habilidades distintas. Esto me resulta bastante inquietante. Nadie sabe muy bien por qué esto funciona como funciona. Eso es un hecho y es bastante inquietante. Pero el punto hoy no es este. El punto hoy es que las habilidades de esta persona cambian. Hoy en día, los que utilizáis GitHub Copilot o asistentes para programación, sabéis que esa persona tiene que tener conocimiento técnico. La IA no es capaz de hacer un programa bueno entero. La IA, como mucho, sabe convertir requisitos funcionales en programación, pero no sabe o no implementa requisitos de seguridad, de integración, de fiabilidad, de rendimiento, etc., ¿no? Con lo cual este señor necesita saber bastante de arquitectura de software para poder aprovecharse del asistente que programa por él. Pero eso no va a tardar mucho. No va a tardar mucho en que este señor, no sé por qué te ríes, porque en un año es ese... Muy mal, ¿eh? No, muy mal, no, muy bien. Dominadlo hoy para estar en el futuro haciendo aplicaciones espectaculares. O sea, lo que os digo, todo este rollo es para que no nos pille con el pie cambiado. Que lo que estamos haciendo hoy es muy espectacular, pero me da la sensación... O sea, igual he venido hoy con demasiado café, es verdad, pero... me da la sensación de que hay muchísima gente haciendo proyectos con inteligencia artificial generativa, agentes, copilot, tal, y muy poca gente que lo ha integrado en su día a día. Que todavía la gente va al correo electrónico y se lee los correos uno por uno e intenta deducir qué quería decir este tío cuando me mandó este correo. Pedídselo a Copilot y ya está. Copilot entiende el correo probablemente mejor que nosotros. Esa es un poco la idea. Entonces ya no sé si contar esta, porque con eso que has dicho, Alberto. ¿Habéis leído el informe este del World Economic Forum? O mejor dicho, ¿habéis utilizado Copilot para que os lo resuma? Porque ¿quién lee documentos hoy en día? Enteros. O sea, si te interesa el documento entero, o si lo has escrito tú, te lo tienes que leer entero, pero si no, no hace falta. Para entenderlo no hace falta. Ellos ponen en la sección, a mí me interesaba esta sección del documento, la que habla de las habilidades necesarias para el futuro. Ponen las habilidades core para el futuro, ¿no? Que es, por supuesto, pensamiento crítico, pensamiento analítico, temas social, temas de liderazgo y tal. Pero en realidad a mí me interesa más lo que marcan como para 2030 habilidades fuera de foco. Y me llama mucho la atención. Por supuesto, multidioma, no hace falta aprender idiomas, si no quieres, siempre será interesante. Por supuesto, programación. Por supuesto, control de calidad, tiene pinta que esto lo hace mejor la IA. Por supuesto, destreza manual, con lo que estamos viendo de robots en fábricas y tal, tiene pinta, pero yo esta no la vi venir. O sea, matemáticas puede, pero leer y escribir no va a hacer falta. Teaching and mentoring, la IA, desde luego, explica y mejor que nosotros, marketing y media y tal. O sea, tiene pinta que nada de lo que tenga que ver con saber hacer cosas y nada de lo que tenga que ver con tener conocimiento va a ser muy necesario. Lo cual tiene todo el sentido, porque si os fijáis, y ya con esto termino, esto es evidente que ya está resuelto, esto se está resolviendo y esto también. Bien porque la IA está ganando mucho en cuanto a conocimiento,
le pasas una foto random de un castillo en España, la granja en Segovia, y lo sabe perfectamente cuál es, bien porque se está simplificando la conexión y acceso a datos. Lo que antes un RAG el año pasado era difícil, este año es más fácil, ¿no? Con lo cual esa es mi reflexión, que la inteligencia artificial, que ha resuelto habilidades más tipo de persona que de tecnología, está avanzando muy rápido. Tenemos no solo usarla para proyectos, casos de uso empresariales y tal, tenemos que usarla en nuestro día a día, o sea, convertiros en usuarios expertos de Copilot. No necesariamente usuarios expertos de Copilot, sino en jefes perfectos que delegan muchísimas tareas a Copilot. Esa es la idea. Para nuestro propio beneficio, para vivir mejor hoy, para estar mejor preparados para el día de mañana. ¿Bien? O sea, ¿se me ha ido la olla? Igual se me ha ido un poco la olla, ¿no? He visto, vi la agenda del evento y hoy tenéis muchísimo contenido técnico interesantísimo. Empapaos de él, que es buenísimo, pero utilizad IA para todo. No hagáis nada por vosotros solos sin IA. No empecéis ninguna tarea solos. Empezad contándole el objetivo de la tarea con mucho detalle a Copilot y veréis cómo os ayuda. Copilot o cualquier otra IA, menos la de Google, no uséis esa, cualquier otra. Bien, esto, ¿dudas, preguntas? ¿Digo alguna? Pregunta por ahí. Venga. Muchas gracias, David, muy interesante. Se dice mucho por ahí que el nivel de hype de IA es muy alto a corto plazo y se queda muy corto a medio-largo plazo, ¿no? Quería saber tu opinión respecto a esto, si eso más o menos es cómo lo ves tú y bueno, saber tu opinión. Mi opinión es que no es cierto. Es cierto porque hay muchísimo oportunista aprovechando el momento para vender cursos de ChatGPT o para vender proyectos de IA generativa. Hay muchísima gran consultora vendiendo especialización y expertise en implantación de proyectos de IA generativa cuando esto del researcher tiene 3 meses. Entonces, hay mucho hype porque hay demasiado oportunista metiendo miedo para venderte el curso de ChatGPT y, sin embargo, en el medio plazo no hemos ni medido ni medio medido el impacto que esto tiene sobre nosotros. Casi todo el mundo está utilizando ChatGPT como terapeuta porque funciona mejor que los terapeutas. O sea, recomienda mejor que un psicólogo. Entonces, yo creo que el impacto es muchísimo mayor de lo que esperamos, pero el hype a corto plazo es prisa para que me compres. No sé ni la cantidad de anuncios que me salen en YouTube, que me sale un chaval con sudadera, como mal grabado, diciéndome que con su nuevo curso gana no sé cuántos $1000 al día. Y digo, pues igual no sé por qué está vendiendo cursos de $19,95 en YouTube, si es tan rico, pero esta es la idea, ¿no? Entonces yo creo que el problema es ese. Hay demasiado titular sensacionalista porque hay demasiado que vende contenido y reclama nuestra atención y poco que lo piense a largo plazo. Y en cuanto cambias el chip, empiezas a utilizar esto para todo y dices, leches, que hago un trabajo mucho más relevante de lo que hacía el año pasado, intelectualmente muy superior, pero me cuesta la mitad de tiempo, cuando cambias el chip te das cuenta que el impacto es mucho mayor. Y luego hay un problema en las compañías de adopción, que las compañías no son capaces de adoptar esto. La IA ha llegado tan rápido que de repente tenemos Ferraris a nuestra disposición y las compañías todavía van en coches de caballos. Entonces, se ve venir la revolución, pero no está muy claro cómo como sociedad y como compañía se van a adoptar. Me pasa un poco eso. Pero viendo ayer con una empresa de ingeniería, por ejemplo, tenían claro antes de que llegara yo de que la IA no va a sustituir a sus ingenieros porque no es capaz de hacer trabajo de ingeniería, pero no está ni medio claro cuándo será capaz. ¿Cuándo la IA podrá hacer trabajo de ingeniería? Pues a lo mejor en año y medio, a lo mejor en 3, pero tiene pinta de que mucho antes de 5. El impacto que eso tiene en el mundo de la ingeniería es enorme, pues trasladar esto a cualquier sector. ¿Más preguntas? Yo, si preguntáis, me enrollo. A mí me dejan un micro. Sergio me ha puesto un micro esta mañana y... Hola, David. ¿Qué tal? La última parte que comentaba sobre las skills que deben de quedar para el 2030 y ese tipo de cosas, me gustaría saber tu opinión sobre si tú tuvieras que ahora elegir hoy, no para el 2030, sino ahora, aquellas capacidades o aquellas skills que los equipos necesitan, porque nosotros trabajamos para que todo lo que tú acabas de contar pueda digerirse mejor. ¿Con cuál te quedarías tú y por qué? Me alegra que me hagas esa pregunta que parece preparada, pero no lo es. ¿Por qué? Pues no lo es para nada, porque justo esta mañana estaba escribiendo sobre el tema en mi newsletter, que no quiero aquí venderos mi rollo ni nada de eso, pero justo estaba escribiendo eso en una newsletter, que es
un artículo bastante largo dando una buena bofetada a casi todos los padres modernos, lo cual leedlo teniendo en cuenta que es una lectura incómoda, pero más o menos me salen estas. Me sale lo que deberíamos enfocarnos es en, yo lo resumiría en una frase, es en el cómo pensamos, no es en el qué sabemos hacer y no es el qué somos capaces de hacer, que eso lo hará la IA. Tenemos que aprender a usar la IA para que lo haga, es en el cómo pensamos. Entonces, hay que dominar el lenguaje, no por el prompt engineering como tal, sino porque pensamos con palabras, ¿vale? Y temas de ese tipo, de razonamiento, curiosidad y tal, hay que estar constantemente aprendiendo. Hace poco hablaba con el responsable de preventa de inteligencia artificial de un gran competidor nuestro y decía, tengo posiciones abiertas de preventa y la principal habilidad que busco es gente con curiosidad. Porque ni idea de qué vamos a estar vendiendo dentro de un año y medio. Pero necesito gente que tenga la curiosidad de estar al día y este tipo de cosas. Entonces yo diría que es este tipo de cosas. Nada estructurado, nada de conocimiento y eso. No sé si he respondido a la pregunta o... ¿Sí? Bien. Por supuesto, imagen hecha con IA, que ya hace bien los textos y esas cosas. Ya no se equivocan los textos, incluso me pone las tildes él solo. Interesante. Tengo una pregunta. Dale. Yo voy a hablar sobre agentes de Copilot en SharePoint, que son agentes declarativos, que son limitados. ¿Qué opinión te dan los agentes declarativos y qué evolución nos puedes contar que van a tener? Agentes declarativos, agentes limitados, la industria no considera que eso sean agentes. La industria dice, eso no ejecuta tareas, ¿vale? Os voy a enseñar una demo que es demasiado validación, bla, 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 bla. Estos no son de SharePoint, pero como si lo fueran, ¿vale? Porque me vale, es un agente declarativo. Validación de NDAs. Un agente al que yo le digo, valídame este NDA, le paso un documento. Este lo habéis visto 1000 veces, pues lo hemos enseñado 1000 veces. Y el documento, con unas instrucciones que yo le he dado, valida el NDA. Las instrucciones que las ha dado un abogado, o sea, que se las he dado yo, pero que normalmente, porque es una demo, estaría escrito por un abogado, ¿no? Entonces, el agente sale leer el documento y validarlo y decirme en qué cuadra y en qué no. Agente declarativo, ¿no? Es esto. Entonces, opinión de esto. La industria dice, esto no es un agente ni nada, esto es lo mismo que los GPTs. Sí, es verdad, es verdad. Dice, no hace transacciones, no tiene agencia, no ejecuta cosas. Digo, pues para mí eso es mentira. Sí hace algo. Hace un trabajo que a mí me cuesta media hora, que es leerme un documento, procesar, comparar con las políticas. Hace un trabajo típico humano. Hace un trabajo de pensamiento, razonamiento, conocimiento, procesamiento de ideas. A mí eso sí me parece una acción. No es una acción en cuanto a que no es una transacción. Entonces esto me parece extremadamente útil y extremadamente interesantísimo, los agentes declarativos, como herramienta de productividad personal. Usa los asistentes para todo. Si la tarea que haces es repetitiva, usa un agente declarativo. Créate un agente que haga esa tarea por ti. Tarea que harías con un asistente. Si la tarea es repetitiva y la hace mucha gente, comparte ese agente con las personas. Entonces me parece que es un caso de uso brutal de asistente venido a más, asistente encapsulado o agente declarativo, ¿no? Y me parece que en las compañías creo que esto puede tener una explosión tremenda y requiere gobierno. Para mí ese es el nuevo rol de IT en este mundo de la IA agéntica. IT tiene la responsabilidad de gobernar esto, no de hacer ni de implementar, de gobernar, porque los agentes declarativos los van a hacer los usuarios. Ahora es súper útil, ¿eh? Los agentes declarativos es tremendamente útil. No es revolucionario, no es transformacional, no va a transformar los procesos de una empresa, pero son súper útiles como herramienta de productividad multiplicada. ¿Más preguntas? Atreveros que está contestando, aprovechar. Aquí al fondo tenemos otra. Lo dices como si yo normalmente no contestara, Alberto. Con lo majo que soy. Hola, buenas. Una de las habilidades, volviendo con el tema de las habilidades que hacen falta para un futuro para los equipos técnicos. Sabía yo que era interesante sacar esto. Sí, sí, sí. Me parece curioso porque voy a la parte negativa. La enseñanza, que una de las que quizás nos hacen falta porque precisamente los agentes de IA son muy buenos enseñando. Pero claro, por otra parte, una de las cosas que necesitamos para que las empresas permeen toda esta tecnología es la adopción. Entonces, me parece un poco contrario, por un lado y por el otro, de que la experiencia que yo tengo es que la adopción no, a día de hoy, que ya veremos en 5 años, no llega a las empresas por parte de la propia IA, sino que somos las personas las que tenemos que hacer que eso permee. Entonces, totalmente. ¿Cuál sería una buena estrategia, sabiendo que podemos aprovechar a la IA para mejorar la adopción, de llegar a un punto medio
en el que usemos la IA precisamente Pues, en ese camino, ¿no? En mejorar la adopción en las empresas. pues te lo voy a contar con dos ideas. Bueno, primera idea. El informe este es un informe del World Economic Forum que tiene entidades importantes, pero viene a ser un informe de analista a lo bestia. Analistas, aquellos que dijeron que el metaverso era un negocio de 800.000 millones de dólares y luego no pidieron perdón, o sea que igual se equivocan, ¿eh? Y luego otra cosa es que esto dice que son habilidades autofocus, no significa que no sean necesarias, significa que son, y yo creo que ese es el punto del informe, que son habilidades que la IA va a poder hacer. Entonces, si mi valor como persona, como trabajador, está en enseñar y mentorizar, cualquier día no hago falta. O mejor dicho, cualquier día lo hace la IA razonablemente bien. Yo creo que mucho mejor que todos nosotros, pero dejémoslo en razonablemente bien y muy barato. Entonces, dicho esto, ¿qué cosas haría yo a día de hoy cuando sí necesito formación, sí necesito tal? Usar la IA para hacerlo. Y entonces te respondo con mi caso particular. Tenemos una iniciativa aquí de píldoras de formación. Podría ser formación, podría ser adopción, ¿no? Vamos a hacer un montón de píldoras de formación y tienen que salir píldoras diarias que cuenten un montón de cosas. No vamos a hacerlas. Vamos a usar Copilot para que nos las haga. La IA sabe hacer esto y sabe hacer un plan de formación y sabe perfectamente estructurar el plan y sabe cuadrar para que no repetir ideas y sabe explicarlo a diferentes niveles. Entonces, el valor nuestro es utilizar la IA para que nos haga un plan de formación, para que nos haga las píldoras, para que todas sean iguales. Yo lo que haría es utilizar IA para crear los planes de adopción. O sea, no me imagino la cara de un manager en una consultora que está pagando horas de consultor para que el consultor piense cómo hacer un plan de adopción, cuando Copilot sabe hacer ese plan de adopción. El consultor tendría que hacer el plan, mandarlo, hacer 7 versiones, opinar, revisar, contárselo al cliente, tal. Esa es un poco la idea. Entonces, yo diría, a día de hoy no se trata de que esto no sea relevante. A día de hoy se trata de que esto es lo que la IA sabe hacer, usémosla para hacer esto. No la uses para enseñar. O sea, no dediques tus horas a enseñar y hacer el plan de adopción, dedica tus horas a que la IA te ayude a hacer un plan de adopción mejor y más rápido de lo que te costaría a ti. Para mí esa es la idea. Y yo creo que todavía un par de años los humanos tenemos cabida de trabajo aquí, ¿eh? Cualquier día se hace solo esto, pero sí, ¿no? Hola, buenos días. Buenas. Yo lo que tengo más bien es una inquietud y es... se supone que una cosa que nos diferencia es nuestro pensamiento crítico y nuestro razonamiento. En mi opinión, las nuevas generaciones, el pensamiento crítico y el razonamiento creo que se va... No es que no lo tengan, por supuesto lo tienen, pero lo compran casi todo. Esto en 10 años, todos utilizando la IA, que parece que porque te lo digan ya te lo crees, ¿no es un problema? Yo creo que sí. Yo veo mucho riesgo, oportunidad y riesgo. Me vuelvo aquí un momento. Necesitamos, mira, no está, debería estar, se extrae de todo esto, pensamiento crítico, analítico y tal. Yo creo que usar la IA bien te hace mejorar en tu pensamiento crítico, usar la IA mal te hace volverte torpe. Es un poco como lo de los GPS, ¿no? Los GPS hacen que nos orientemos peor. ¿No os pasa? Hace 2 años dejé de usar GPS porque me orientaba mal. Yo he pasado de orientarme muy bien por Madrid a orientarme mal. Tenía que ir siguiendo el GPS y si me guía por otro lado me pierdo y me siento tonto. Dejé de usar GPS y al año ya me oriento bien otra vez. Yo creo que hay un alto potencial de que eso ocurra con la IA y mi sensación es que un grandísimo porcentaje, por eso estoy aquí contándoos esto hoy en lugar de enseñaros novedades de Copilot, un gran porcentaje de la población se va a volver más torpe y un pequeño porcentaje se va a volver muchísimo más lista gracias a la IA. El caso de los niños y en los colegios, que las universidades dicen que en los últimos 2 años han visto mucha mejora en las notas medias en los trabajos y mucho empeoramiento en los exámenes, lógicamente, porque los trabajos los hace ChatGPT. Pero tú podrías estar usando ChatGPT para aprender mejor y más rápido y que te dé otra perspectiva y que te ayude a aprender. El 90% lo usa para copiar, el 10% lo usa para mejorar. Entonces yo veo ese riesgo. El artículo iba en función a la educación y nuestros niños. Veo ese riesgo, creo que tenemos que trabajar en no usar la IA como rincón del vago, sino usarla como profesor a tu medida. Pero sí, veo un riesgo aquí tremendo en general en la vida. Sí. Dale. Seguimos con el mismo punto que creo que es el donde más aporta. Ya hablamos entonces de riesgo cultural, ¿no? Porque cultural, social. ¿Qué van a hacer de nuestras generaciones, nuestros hijos, ¿no? Hablamos de la IA,
está avanzando muy rápido, pero a nivel universitario, académico, realmente no llega ese avance, ¿no? Entonces, todo lo que tú estás colocando en el artículo hay que prepararlo y no se está preparando. Y ahí hay un gap muy grande que la sociedad puede no estar absorbiendo, y eso se traduce en un problema para las organizaciones, porque tal cual como lo has dicho, las organizaciones van a demandar en el 2030 el lado derecho, pero al día de hoy se enseña el lado izquierdo. Sí, totalmente. Tengo el gráfico, pero no lo voy a sacar por no empezar aquí a enseñar mi web. Pero sí, yo creo que va a haber un problema de adopción. La IA avanza muy rápido, las organizaciones muy lentas, las personas estamos en medio, todo el mundo usa ChatGPT en casa, pero las compañías todavía no ponen herramientas de estas. Yo creo que va a haber ahí un interesante gap de adopción y cultural, y nos va a costar un montón. Que yo creo que es en lo que estamos ahora, ¿eh? Estamos en que la tecnología ya nos ha adelantado. Y como sociedad nos está costando cogerla. Y luego yo creo que hay que redefinir un poco lo que son las habilidades esenciales, porque ahora consideramos que leer y escribir es una habilidad esencial. Yo no seré yo quien diga que no hace falta leer y escribir bien, pero a lo mejor no lo tengo tan claro. Hace 100 años saber hacer fuego era una habilidad esencial, porque si no te morías de hambre si no estabas en una ciudad. Y hoy en día todos nosotros comemos habitualmente y nadie sabe hacer fuego aquí. ¿A qué no? Algunos sabrá, pero por los Boy Scouts. Entonces, hacer fuego ya no es una habilidad esencial, que hace 150 años lo era. Pues yo no tengo claro cuáles van a ser las habilidades esenciales en el futuro. Pensamiento crítico y eso sí, porque son las genéricas, dominio del lenguaje y tal. Pero ¿será necesario saber leer y escribir bien? No tengo claro. Y entonces la educación llega tarde porque cambiar el modelo educativo es costosísimo. ¿Alguna pregunta más? Estamos terminando. Yo tengo una. Tú dirás. David, ChatGPT, Perplexity, Copilot. ¿Cuándo? Porque todos estamos esperando que Copilot llegue a la altura de ChatGPT, pero seguimos utilizando ChatGPT. ¿Es porque ha llegado el primero y golpea primero o ya está preparado? Es a propósito. Bueno, Perplexity tiene un rollo y es que tiene un buscador maravilloso. No sé qué usa de motor de búsqueda, pero es un buscador maravilloso. ChatGPT y Copilot usan Bing, que no está mal, hace lo que puede. Entonces, dicho esto, ChatGPT es muy elocuente, quiere que lo uses, es buen rollista. Como deduzca de la pregunta qué te gustaría oír, te lo cuenta. Hace poco leí un artículo que no hay que decir por favor y gracias. No lo que decía Sam Altman de porque le cuesta dinero, que también a mí eso me hace gracia, que se endeude más y tal, pero decía, no hay que usar por favor y gracias, hay que hablar como si fuera un robot, porque si él deduce que tienes cierta necesidad o empatía, se vuelve empático y te da la razón, ¿no? Y, o sea, si le pides las cosas por favor, deduce que la quieres y entonces se la inventa, ¿no? Hay que hablar como si fuera un robot para que la conversación sea precisa. Digo, hombre, entre humanos también y no lo hacemos, ¿no? Luego, ChatGPT es elocuente, porque quiere que lo uses, ¿vale? Luego, Copilot utiliza el mismo modelo y otras cosas, ¿vale? No solo eso, otras cosas menores, entre comillas. Entonces, Copilot tiene dos, el de trabajo y el web. En ambos casos tiene una capa de seguridad que le corta la elocuencia. Le corta la elocuencia a propósito, porque como producto empresarial no puede inventar cosas, como producto empresarial no puede meter la pata, y como producto empresarial no te dice una sola cosa que no haya leído en una fuente que te vaya a dar la referencia, cosa que ChatGPT sí. Entonces ChatGPT, si le puedes hacer el lío para que te explique cómo hacer un cóctel Molotov, Copilot no, porque tiene esa capa de seguridad y no hay forma, aunque son el mismo modelo. Fuera, calla. Total, que dicho esto, el de trabajo es menos elocuente que el web. Si tú al web le pides, dame mucho detalle y sé muy elocuente, se acerca a ChatGPT. Pero, en realidad, esto siempre va a ser más buen rollista cuñado y esto va a ser más parco en palabras. Yo pago ChatGPT y no lo uso para cosas de trabajo porque tiene que inventar, pero lo uso para muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Yo creo que siempre van a ser distintos, porque uno tiene propósito de ser poco elocuente a propósito. No queremos que nuestros nuevos becarios inventen cosas al tuntún. Un aplauso, ¿no? Ahora sí.